Bien, en este video lo que les voy a explicar es cómo calcular las derivadas de una función utilizando la tablita que yo les di. Entonces, nosotros tenemos esta tablita que está acá, que es la tablita de derivadas, que lo que me dice es cómo sería la derivada de una función. Entonces, la derivada de esta función, k es un número. La derivada de un número va a ser 0. La derivada de x va a ser 1. La derivada de x elevada a la n, o sea, por ejemplo, x a la 2, x a la 3, x a la 4, va a ser esto de acá, que ahora lo voy a explicar. La derivada de raíz de x va a ser 1 sobre 2 raíz de x. La derivada de e a la x es e a la x. La derivada del logaritmo natural es 1 sobre x. La derivada de seno es coseno y la del coseno es menos seno. Ahora vemos cómo se aplica esto. Entonces, lo que voy a tener en cuenta siempre va a ser esta tablita que tenemos acá. Entonces, a la hora de derivar, por ejemplo, yo acá puse unos ejemplos, tenemos que derivar, por ejemplo, todas estas funciones que están acá. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar esa tablita que tenemos ahí. Entonces, la primera función que tenemos es 5324. Entonces, fíjense que esto es un número. Y como es un número, voy a fijarme en la tablita. Acá dijimos que era un número. Entonces, la derivada de un número es 0. Entonces, la derivada de este número, la derivada, vamos a escribirlo f tilde, va a ser igual a 0. Entonces, la derivada de esta va a ser 0. Entonces, pasemos al segundo. Entonces, fíjense que ahora tenemos la función es x. Me fijo en la tablita, ¿cuál es la derivada de x? X, su derivada es 1. Entonces, la derivada de f, o sea, f tilde, va a ser 1. Bien. El tercero, tenemos x a la 10. Entonces me fijo en la tablita. Nosotros habíamos dicho que x a la n iba a ser x elevado a un número. Entonces en este caso, el n, nuestro n, va a valer 10. Fíjense. Entonces la formulita me dice que lo tenemos que derivar de esta manera. Lo voy a anotar acá. Esto es n por x a la n menos 1. Nosotros dijimos que nuestro n, fíjense, es 10. Entonces, si reemplazamos acá, esto me va a quedar 10 por x a la 10 menos 1. Entonces, esto va a ser 10 por x a la 9. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que me dice esto? Es, si yo tengo x a la 10, la derivada ¿cuál va a ser? Va a ser 10 x a la 9. ¿Esto qué me dice? Baja el 10 acá al lado de la x y le resto 1 al exponente. Entonces, si tenemos 4, esto es, baja el 4 al lado de la x, 4x, y acá abajo 1, o sea me va a quedar 3. 4 a la 3. Entonces, si tenemos x a la 5, esto va a ser bajo el 5, 5x, y a este le resto 1, o sea me va a quedar 4. 5x a la 4. Y así sucesivamente. Tenemos x a la 3, va a bajar el 3, x, y a este le resto 1, o sea me va a quedar 2. Eso es cuando tenemos x a la n. Entonces la derivada de este, como dijimos, va a ser baja el 10 y le resto 1 al exponente. Entonces me queda 10x a la 9. Bien, después tenemos raíz de x. Nos fijamos en la tablita, raíz de x, su derivada es esta de acá, 1 sobre 2 raíz de x. F de x es igual a 1 sobre 2 raíz de x.
Esto es una f. Bien. Ahora nos fijamos cuál es la derivada del seno de x. Entonces nos fijamos acá, la derivada del seno es coseno. Entonces esto va a ser coseno de x.